Bendiciones para todos en esta tarde. Agradezco a Dios quien me da una nueva oportunidad, poder estar siempre delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes para poder adorar, para poder bendecir el nombre del Señor. Siempre nos es un grato privilegio el tenerles en nuestra audiencia, saber que usted está interesado en continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos a una nueva transmisión donde sin duda Dios tiene una palabra para nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos en lo que es el fortalecimiento de nuestra familia. Vamos a tomar un pasaje de la Escritura en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer un tan solo versículo. Efesios capítulo 5, versículo 21. La Biblia dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú, mi Dios amado, nos concedes este privilegio hermoso de poder una vez más, Señor, reunirnos con nuestra audiencia para poder glorificar tu nombre santo, disponer nuestra mente y nuestro corazón para juntos poder aprender de la palabra del Señor. Rogamos que la gracia que hay en ti, que el poder de tu Espíritu glorioso vivifique nuestras vidas y nos sostenga, y conforme a los propósitos de tu voluntad soberana, oh Señor de los cielos, tú puedas ministrarnos conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Habla, Señor, a través de mí, de manera que cada uno de los que escuchan, Señor, esta reflexión puedan entender el mensaje de tu palabra e interiorizarlo en sus vidas y llevarlo a la práctica. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Maestro. Amén. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero reflexionar bajo este pensamiento las responsabilidades de los miembros de la familia. Este es un mes en el que estamos hablando temas referentes a lo que es la familia, a fin de poder ir aprendiendo de la mejor manera posible como nos va enseñando la palabra del Señor. La familia es una institución de gran valor delante de Dios, y por esa razón nosotros la vemos como la primera institución creada. Antes de cualquier otra institución existió la familia, después el Estado, y después del Estado, ¿verdad?, Dios instituyó la iglesia. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos que desde el Génesis se ha demostrado que Dios ha tenido un plan para cada una de las familias. Cuando habla con Abraham en su llamado en el capítulo 12, en el verso 3, le dice que en su nombre serán benditas todas las familias de la tierra, que va a bendecir a los que le bendigan y a los que le maldigan, pues él también va a maldecir. Sin embargo, nos encontramos en una sociedad que cada día ha ido desvalorizando mucho el concepto de la familia y lo ha relegado a la más baja de las instituciones, trayendo consigo un desorden moral, un desorden espiritual e incluso a veces hasta físico. Por eso es que es necesario que nosotros, a la luz de la palabra, podamos ver lo que ella nos va enseñando acerca del orden y acerca de las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros de la familia. O sea, cuáles son las responsabilidades del esposo, cuáles son las responsabilidades de la esposa dentro del hogar. Y la palabra de Dios nos va presentando claramente, bien definido, el rol que cada uno ha de desempeñar. Por eso es muy importante, porque a través de la lectura de la palabra del Señor nosotros lo vamos entendiendo y como hijos de Dios lo vamos aplicando a nuestra vida diaria. Por eso, fíjese, debemos nosotros de
en la medida de lo posible, acatar el consejo de la palabra. Porque cuando nosotros estamos hablando de la relación de esposo y esposa, debe ser basada en la mentalidad de cuerpo. Y una mentalidad de cuerpo es complemento, cooperación e igualdad delante de Dios. Por eso cuando nosotros leemos el versículo de la Escritura, el versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, está hablando en un sentido de cooperación, en un sentido de complemento, en un sentido de igualdad que todos los seres humanos tenemos delante de la presencia del Señor. Pero para poder ir entendiendo específicamente los roles de cada uno, vamos a empezar primero mencionando cuáles son las responsabilidades del esposo para con su esposa. Según la palabra del Señor, la primera responsabilidad que tenemos nosotros los esposos para con nuestras esposas es amarlas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre aquí en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Decía alguien en una oportunidad: cuando yo leo este versículo me asusta, en el sentido de que Cristo, como nosotros lo vemos relatado en los evangelios, amó a la iglesia de tal manera que estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. O sea, la amó sin condiciones, la amó de una manera completa, sin reservarse para sí absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo, está diciendo que nosotros los maridos debemos de amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, un amor incondicional, un amor que no está como midiendo o guardándose algo para sí mismo, sino un amor desprendido donde nosotros debemos de comportarnos a la altura, esperando que nuestra esposa sea antes de nosotros, en el sentido de tener un lugar especial, no solamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sino en todo lo que se relaciona con nuestra vida. Entonces esa es la primera responsabilidad del esposo: amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Una segunda responsabilidad del esposo para con su esposa es respetarla y honrarla, tanto en palabras como en actitudes. Fíjese que la Biblia es el libro que a nosotros nos va dando las normativas sobre cómo nosotros debemos de comportarlos, sobre cómo debemos de actuar en lo que son las relaciones hogareñas, entre lo que son las relaciones familiares. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, nos está hablando del cuidado, del respeto, de la honra, de la manera en cómo nosotros como esposos debemos de expresarnos frente a nuestras esposas. O sea, leía por ahí un artículo que dice que después de casados hay que seguir siendo novios. Y en su momento no lo entendí muy bien, mas me quedé reflexionando y concluí que lo que la Escritura está tratando de decir es que aún después del matrimonio, el hombre debe de seguir teniendo el mismo comportamiento, la misma manera de tratar a su esposa como la trataba cuando era su novia.
Quizás algunos hermanos o amigos que me están escuchando puedan identificarse cuando uno anda de novio, ¿verdad? Es bien obediente. Si la muchacha le dice a tales horas me esperas en tal lugar, uno si es posible está unos minutos antes. O sea, hay una tensión grande cuando se anda de novio. Pero muchas veces cuando ya se casaron, las cosas cambiaron. Ya no hay esa misma tensión, ya no hay esa misma actitud. Pero no obstante, la palabra del Señor nos está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora bien, este es un tema que atañe a todos los escritores bíblicos. Y por esa razón cada uno de ellos va dando su punto de vista. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7, esta es la recomendación del apóstol. El apóstol está diciendo: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si allá en Colosenses capítulo 3, verso 19 nos está diciendo que debemos de amarles y que no debemos de ser ásperos, Pedro nos está recordando que debemos de tratarles con cuidado. Que debemos no solamente de dar esa atención, sino también de prestar ese cuidado, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Aparte de ello, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Decía un enseñador en cierta oportunidad que las mujeres la pueden con Dios. Y vaya, decía él, que tan importante es esto, porque si nosotros andamos enojados con ellas, Dios no escucha nuestra oración, según lo que nos está diciendo el texto bíblico. O sea que somos llamados a vivir dentro del hogar un ambiente de armonía, dentro de la relación y de la convivencia matrimonial, un ambiente afectivo, donde nosotros como esposos, como cabezas del hogar, podamos cumplir nuestro rol de amar, de respetar y de honrar a nuestras esposas. Pero aparte de ellos también hay otra responsabilidad que el esposo tiene para con su esposa, y eso es sustentarla y cuidarla, así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Si nosotros volvemos al pasaje que tenemos de base, capítulo 5 de Efesios, el verso 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia nos dice a nosotros respecto al matrimonio: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Ahora bien, Pablo está diciendo que nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Mire, mi estimado hermano y amigo que me esté escuchando, yo le digo que a propósito, nadie de nosotros quiere golpear su propio cuerpo. A veces es golpeado por las circunstancias o por la inercia de la situación, pero no porque nosotros lo hayamos planificado así. Ahora bien, si nosotros como esposos no estamos dispuestos voluntariamente a causarnos daño, pues entonces tampoco debemos de hacerlo con nuestras esposas. No se vale con premeditación estar pensando en las palabras que podemos decir de tal manera que puedan dañar. No, necesitamos obedecer lo que dice la palabra del Señor, sustentarla, cuidar de ella, porque sabe, cuando nosotros andábamos en ese proceso de conquista, ¿verdad que no les dijimos que las íbamos a maltratar? ¿Verdad que no les dijimos cosas desagradables? Por el contrario, les bajamos el cielo con palabras y ellas creyeron que era así.
Entonces, es importante que nosotros como esposos podamos reflexionar. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro papel como líderes en el hogar. Somos nosotros los encargados de poder guiar a nuestra familia por el buen camino. Somos nosotros como esposos, como hombres, los que en consenso con nuestra esposa debemos de tomar las decisiones y hacer aquello que va a edificar, aquello que va a contribuir para el beneficio de nuestra familia. Entonces yo mencioné así, resumiendo rápidamente lo que son las responsabilidades del esposo para con la esposa: 3. Amarla, respetarla y honrarla, sustentarla y cuidarla y ejercer su rol como líder en el hogar. Ahora bien, pero no solamente los esposos tienen responsabilidades para con las esposas. No, las esposas también tienen responsabilidades para con sus esposos, y esas yo las voy a mencionar en este momento. La primera responsabilidad que la esposa tiene para con su esposo es amarlo y sujetarse a él espontánea y voluntariamente. Dice la palabra del Señor, miren el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando nosotros hablamos de sujeción, no estamos hablando de que uno, ¿verdad?, es la autoridad máxima, o que precisamente uno, ¿verdad?, es el amo, por así decirlo, y el otro es el esclavo. No, estamos hablando de un sometimiento voluntario. Estamos hablando de algo que debe de ser consensuado bajo los parámetros establecidos y en aquello, como lo está diciendo, como si fuese al Señor. O sea, el Señor no nos obligaría a nosotros a someternos a algo que nos va a perjudicar. De esa misma manera, también nosotros, ¿verdad?, debemos de entender el contexto de la palabra para poder ser bendecidos en nuestra familia. La esposa tiene la responsabilidad de respetar a su esposo, es decirle, darle el lugar que él se merece. Fíjense que cuando nosotros vamos leyendo la Escritura nos vamos dando cuenta de algunas diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Mientras a nosotros como hombres se nos manda a amar a nuestras mujeres, a las mujeres se les manda a respetar a sus maridos. O sea que parece que las prioridades son diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente mientras la mujer necesita amor, el hombre necesita respeto. O sea, bajo cualquier circunstancia, entonces la mujer debe de aprender a respetar a su esposo, a tener ese nombre, ¿verdad?, en buena estima, de manera que si hay algo que entre ellos, ¿verdad?, hay alguna dificultad que no han podido resolver, pero eso se dialoga. O sea, se busca encontrar un acuerdo para no, ¿verdad?, quizás estarlo difamando en otro lugar o con un vecino, con una amiga, diciendo estés aquí, estés allá. O sea, porque eso es precisamente estarle abriendo puertas al enemigo, estarle dando espacio para que el enemigo pueda infiltrarse, para que el enemigo pueda llegar y pueda distorsionar el buen propósito de Dios. Cuando hay dificultades, deben, ¿verdad?, de dialogarse para ponerse de acuerdo. Y es responsabilidad de la esposa respetar a su esposo. Aparte de eso, también es responsabilidad de la esposa serle fiel y no abandonarlo en las situaciones difíciles. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjese bien,
a veces, ¿verdad? Dentro del matrimonio todo es bien bonito, cuando las cosas marchan bien, cuando se está joven. Pero cuando ya los años van pasando, cuando ya va llegando el síndrome del nido vacío, o sea, en otras palabras, cuando ya los hijos se están casando y están estableciendo sus propias familias, a veces resulta que también ya ancianos les da, ¿verdad?, por separarse. No se trata de eso, sino que estamos hablando de la fidelidad. Estamos hablando de la importancia de mantenerse unidos aunque los tiempos pasen. ¿Sabe? En esta vida habrá momentos bonitos, pero también hay momentos difíciles. Habrá momentos de bonanza, pero también habrán momentos de tempestades. Y en ambos nosotros debemos de aprender a convivir, debemos de aprender a sobrellevar esta situación. Entonces, estamos mencionando, ¿verdad?, esas responsabilidades, 3 responsabilidades de la esposa para con el esposo: amarlo, respetarlo y serle fiel. Ahora bien, fíjese que quienes han estudiado el desarrollo del matrimonio han encontrado 3 etapas bien definidas en todo ese proceso. Y yo se las quiero mencionar en esta hora. La primera etapa es la etapa romántica. Y se oye bien bonito, ¿verdad? La etapa romántica. Esa etapa está forjada en base a las muchas ilusiones, sueños, metas y promesas que se tiene cuando las personas llegan al matrimonio. Pero eso es algo que no dura toda la vida bajo esas dimensiones iniciales. ¿Por qué? Tarde o temprano van a venir los problemas, ya sea por la finanza, por el trabajo o con la llegada de los hijos. Y eso hace que la pareja pueda aterrizar en la realidad de un mundo que demanda esfuerzo para poder sobrevivir, para poder adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y es ahí donde a veces comienzan a aparecer los reclamos. Comienzan a aparecer las frustraciones, comienzan a aparecer las luchas de poder, y quizás en algún momento uno de ellos dice: si yo hubiera sabido esto antes, mejor no me caso. ¿Por qué? Porque cuando ha pasado, ¿verdad?, toda la euforia, toda la emoción y han llegado los problemas, se piensa que se tomó una decisión equivocada. Pero tiene que darse cuenta que es que la etapa romántica está llegando a su final. Ahora bien, la segunda etapa de la decisión. En esa etapa de la decisión, cada decisión que se va a tomar es una parte fundamental, porque es ahí donde, a pesar de las muchas inconvenientes que puedan existir, las personas toman la decisión de continuar. Toman la decisión de seguir hacia adelante a pesar de las diferencias, a pesar de las circunstancias adversas, pero deciden seguir hacia adelante. Cuando las personas se resisten a crecer, cuando las personas se resisten a tomar sus responsabilidades por su vida, por sus actos y por sus sentimientos, entonces es ahí donde muchas parejas rompen lo que es el vínculo matrimonial, porque se resistieron en un momento determinado a crecer y a asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, las parejas que en medio de la frustración, las parejas que en medio del desconcierto no se conforman con una relación mediocre, sino que toman la decisión de seguir creciendo, toman la decisión de seguir buscando la solución a los problemas, entonces, fíjese bien, comienzan a experimentar una profunda transformación. Y cuando le menciono, ¿verdad?, que es una profunda transformación, o sea, comienzan a descubrir que juntos estando separados. Comienzan al inicio de toda su relación tuvieron un objetivo, y ese objetivo era gozar juntos, sufrir juntos, reír juntos,
llorar juntos. O sea, logran descubrir todo eso y eso les anima a continuar con el propósito de su vida. Por eso alguien dijo que el permanecer dentro del matrimonio durante mucho tiempo es una cuestión de decisión. El mundo sin temor de Dios dicen es que el amor se acabó. No, el amor no se termina. ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchas veces nosotros como seres humanos no queremos lidiar con las situaciones que la vida nos va presentando. Y tomamos el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? El camino de la huida. Pero luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la estabilidad. O sea, habiendo pasado y tomado la decisión de continuar, entonces asumen el compromiso como nunca antes. Y eso les ayuda a continuar su proceso de crecimiento dentro de la relación matrimonial, dentro de su intimidad y su estabilidad. Y eso no solamente lo va a beneficiar como pareja, sino que también va a beneficiar a toda la familia, va a beneficiar a la comunidad y va a beneficiar a las futuras generaciones. Ahora bien, ¿se da cuenta usted qué importante es que a la luz de la palabra vayamos aprendiendo estas cosas? Que a la luz de la palabra nosotros vayamos precisamente considerando esta realidad. Ahora bien, como ya vimos lo que son las responsabilidades del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, y esos aspectos tan importantes en las etapas del matrimonio, ahora vamos a considerar cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como padres. Porque lo primero que vienen dentro de los matrimonios son los hijos. Entonces, es necesario que nosotros estemos conscientes cuáles son nuestras responsabilidades como padres. Porque fácil es en un momento determinado traer los hijos al mundo y dejarlos que crezcan como árboles torcidos o conforme ellos quieren según su voluntad. Pero no se trata de eso. Como padres nosotros tenemos una responsabilidad y son responsabilidades que podemos ver a la luz de la palabra del Señor. La primera responsabilidad que nosotros tenemos como padres para con nuestros hijos es disciplinarlos, pero sin provocarlos a ira. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire qué importante es esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo a nosotros que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. O sea, el que ama, el que aprecia, el que valora a su hijo, entonces en ningún momento le detiene la corrección. ¿Por qué? Porque el amor y la corrección son caras de la misma moneda. Ahora, nuestros hijos, ¿verdad? Debemos de amarlos porque son la herencia del Señor. Debemos de disciplinarlos para que ellos sean personas de bien sobre la faz de la tierra. Pero ojo, la Biblia nos está diciendo sin provocarlos a ira. O sea, hacerlo dentro del contexto de lo permitido, explicar el porqué de una situación. Debemos también, es nuestra responsabilidad como padres, enseñarles a amar a Dios desde temprana edad. Enseñarles a amar al Señor. Por eso el proverbista dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Según los que conocen, ¿verdad?, y han estudiado a profundidad la personalidad, es durante los primeros 6 años de vida que se establecen las bases del futuro hombre o de la futura mujer. Lo que aprendió durante ese tiempo, en el resto de su vida solo lo irá potenciando, solamente lo irá fortaleciendo o construyendo sobre esa base que se establecieron en esos primeros 6 años.
Porque como alguien dijo, durante ese tiempo, aunque parece que los niños no oyen nada, en realidad son como una aspiradora que precisamente absorbe todo. Y eso está ahí en su mente, eso está ahí en un momento determinado, va a salir a relucir. Entonces es nuestra responsabilidad enseñarles a amar a Dios. Es nuestra responsabilidad proveerles amor. Porque no se trata solamente de que porque es su hijo o su hija, sencillamente, ¿verdad?, usted va a tener la bota puesta sobre el cuello del muchacho. No, no se trata de eso. Si bien es cierto, hay que disciplinarlo, pero también hay que darle amor. Si bien es cierto, hay que corregirlo cuando se equivocó, pero también hay que felicitarlo cuando hizo las cosas bien. Pero nosotros a veces solamente hacemos una cosa y la otra la dejamos de lado, y eso, ¿verdad?, desequilibra la situación, y a veces el muchacho crece pensando que nosotros como padres no lo queremos. ¿Y por qué crece pensando eso? Porque nosotros a veces no lo exteriorizamos. Porque nosotros a veces, ¿verdad?, nos cuesta decirle a nuestros hijos que los amamos, que estamos orgullosos de ellos porque hacen un buen trabajo. Por lo general tenemos solamente palabras que los hieren, que los dañan, que los afectan. Y a veces, ¿sabe qué? Decimos, no, es que así me crecieron a mí. Pero los tiempos van cambiando. Y quizás a usted lo crecieron de esa manera porque sus padres no tenían el conocimiento de Dios. Pero nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, debemos de aprender a hacer bien las cosas. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos a cultivar los valores. Los valores es necesario que los niños los vayan aprendiendo desde el hogar. Que vayan aprendiendo que se deben de respetar a las personas por igual, ya sea que sean del mismo sexo o que no lo sean, pero ese respeto debe de estar. El respeto a las personas adultas, no tocar lo ajeno, el hablar con honestidad, hablar con la verdad. O sea, todo esto es bien importante que nosotros como padres se lo vayamos enseñando a nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad. Aparte de eso, es nuestra responsabilidad orientarlos. O sea, ¿cuánto tiempo hace que usted se sentó con su hijo adolescente o con su hija adolescente para hablar de aquellos temas que a ese muchacho o a esa muchacha le atañen y que siente que en un momento determinado ya no puede con ellos? A veces carecemos de eso. Y alguien podrá decir, pastor, pero es que para ser padre no nos dan un manual. Y vaya que es cierto, no nos dan un manual. Pero no significa que el que no nos den un manual, nosotros no vamos a esforzarnos por aprender a hacer bien las cosas. Y qué mejor manual que la palabra del Señor, porque ella nos va enseñando. Nosotros debemos de apoyar a nuestros hijos en sus sueños y metas que tienen en la vida. Animarles a que puedan lograr el objetivo que ellos se han propuesto. ¿Sabe? Y lo digo a testimonio personal. Mi papá no sabe leer. Pero el que él no sepa leer no significa que me desmotivó a mí. No, por el contrario, me apoyó siempre para que yo pudiera seguir adelante, para que continuara aprendiendo, porque él no quería que yo fuera como él. En ese sentido de no tener un conocimiento intelectual. Ahora, quizás otros han vivido esa experiencia y sus padres han actuado de una manera no correcta, pero quizás habrán otros que, al igual que mi padre, actuaron de manera sabia, de manera prudente, y eso ha hecho de nosotros hoy personas diferentes. Entonces, nosotros como padres, fíjese bien, es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos sin provocarlos a ira, enseñarles a amar a Dios desde temprana edad, proveerles amor, enseñarles los valores éticos y también orientarlos sin exasperarlos, pero también apoyarlos en sus sueños y metas. Ahora bien,
para que esto quede completo, y como estamos hablando de las responsabilidades de los miembros de la familia, vamos a hablar entonces de la responsabilidad que los hijos tienen para con los padres. Desde los albores de la historia de la humanidad, los padres han usado muchos recursos para lograr la obediencia de los hijos, desde los más severos castigos hasta la más ridícula fantasía. Ahora bien, todo aquel que es hijo y me está escuchando debe de saber que es su responsabilidad amar a sus padres a pesar de todo. ¿Sabía usted que hay hijos que cuando ya grandes se avergüenzan de sus padres? Pero ¿por qué habría de avergonzarme yo de aquella mujer que se ha esforzado por verme crecer? ¿Por qué habría de avergonzarme yo de aquel hombre que dejó toda su fuerza trabajando para hacer de mí una persona que pudiera habitar en esta sociedad y ser una persona de bien? O sea, es nuestra responsabilidad, oiga bien, como hijos, honrar a nuestros padres a pesar de todo. Que cuando el tiempo pasa se vuelven enojones, eso es verdad. Pero a pesar de eso, nosotros como hijos debemos de amarlos. Nosotros como hijos debemos de tenerlos en alta estima. Debemos de obedecer de manera inteligente a nuestros padres. Porque la Biblia nos está diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, hay quien cuando ya está grande dice, no hombre, si es que lo que pasa es que como él ya está viejo, no, si él ya no puede hacer esto, no quiere que yo disfrute. Oiga, nosotros como hijos debemos de obedecer inteligentemente. Nuestro Padre, qué bueno por aquellos, ¿verdad?, que tienen un Padre que los está orientando, que los está dirigiendo, que les está enseñando, que les está diciendo, hijo, por ahí no te vayas porque te puede ir mal, toma una decisión distinta. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor quizás hayan hijos que desean tener este tipo de padre, pero no lo tienen. Pero usted que lo tiene, entonces dele gloria al Señor por eso. También es responsabilidad de los hijos honrar a sus padres. Ese es uno de los mandamientos importantes. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, somos llamados a honrar a nuestros padres. ¿Qué satisfacción más grande tiene un padre cuando su hijo es una persona ejemplar? Y precisamente, ¿verdad? Dicen, si ese es el hijo de don fulano. Mire, qué buen concepto. ¿Por qué? Porque el padre sabe que está recogiendo lo que ha sembrado. Entonces, yo mencioné así resumidamente 3 responsabilidades que los hijos tienen hacia los padres: amarlos, obedecerlos y honrarlos en todo tiempo. No interesa si ya están mayores, pero usted debe de honrarlos. ¿Sabe por qué? Porque el que no honra a su padre en el día, ¿verdad?, cuando éste muere y precisamente tiene que ir su cuerpo a la tierra, a veces el más mal portado es el que más llora en esos momentos. Pero aquel que se ha portado bien, no le queda ningún sentimiento, sabe que hizo lo que tenía que hacer y se da por satisfecho. Así que es necesario que nosotros comprendamos, la vida es como una siembra. Hoy nosotros estamos sembrando y mañana vamos a cosechar. Si nosotros como hijos nos estamos portando bien con nuestros padres, el día de mañana nuestros hijos se van a portar bien con nosotros. Si nosotros nos estamos portando mal, entonces también eso vamos a cosechar. Por eso es importante la reflexión. Ahora nosotros comprendemos que la familia, como institución de gran valor delante de Dios, nos revela a nosotros que para la buena relación familiar, entonces cada uno debe de cumplir con su responsabilidad. Fíjese que cuando cada uno de los miembros de la familia cumple con las responsabilidades que enseña la palabra del Señor, entonces las cosas marchan bien. Tenemos